Somos todos una gran familia, con un mismo objetivo en la vida: ayudar a aquellos que lo necesitan y mejorar la calidad educativa. Somos uno en América Latina. El amor nos hace bien, no contamina. Nos unimos en talleres por las redes. Somos la comunidad que cada vez se hace más fuerte. Bajo el sol caribeño y la sierra andina, el conocimiento fluye en América Latina. Junto a la familia Mentor, unidos de la mano cumpliremos la misión. Rompiendo las fronteras, quitamos las barreras. Todos los latinos comenten con su bandera. Junto a la familia Mentor, Naciones Unidas, hoy cantamos con el corazón. Oh, 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 oh. Con el corazón, mi familia Mentor. Oh, 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 oh. Cantamos con el corazón. Somos familia Mentor. Bajo el sol caribeño y la sierra andina, el conocimiento fluye en mi América Latina. Junto a la familia Mentor, unidos de la mano cumpliremos la misión. Rompiendo las fronteras, quitamos las barreras. Todos los latinos comenten con su bandera. Junto a la familia Mentor, Naciones Unidas, hoy cantamos con el corazón. Oh, 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 oh. Con el corazón, mi familia Mentor. Oh, 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 oh. Cantamos con el corazón. Somos familia Mentor. Un saludo a nuestra familia de todos los países que nos acompañan en esta maravillosa jornada. Hagamos una lluvia de reacciones. Bolivia, República Dominicana, Ecuador, Venezuela, Colombia, Paraguay. Que se siente el calor de esta hermosísima comunidad. ¿Dónde están Argentina, Cuba, Panamá, Chile, Perú, Uruguay? Juntos buscando mejorar la calidad educativa en nuestra América Latina. Un abrazo a México, Costa Rica, Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Puerto Rico. Los queremos, familia. Un saludo a todos los que están en Estados Unidos y en Europa. Vamos por más y hagamos una lluvia de banderas de la familia Mentor para ver cuál es el país más participativo. ¡Me lo bendiga! Familia Mentor, estamos con el corazón. La familia Mentor. Muchas gracias a todos por estar presentes siempre en cada taller. No nos olvidemos cuál es nuestro propósito en esta vida. Somos la familia Mentor. Rompiendo las fronteras, quitamos las barreras. Todos los latinos comenten con su bandera. Oh, 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 oh. Cantamos con el corazón. Somos familia Mentor. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, querida familia, dependiendo del lugar donde se encuentren. Bienvenidos a Mentor Educación para Todos. Yo soy Luis Fernando y junto con María Victoria vamos a ser sus anfitriones en este webinar que va a estar buenísimo y que está orientado en romper las barreras, fundamentos para una enseñanza efectiva. Va a ser impartido por nuestro querido licenciado Eric Chalva, que nos acompaña desde Bolivia, que seguramente muchos de ustedes ya lo conocen, ha participado en webinars y talleres, pero que de todos modos en un ratito más se lo vamos a presentar, querida familia. Pero como siempre es fundamental que escuchemos algunas connotaciones que son importantísimas para el buen desempeño de este webinar, así que para eso, dale, Victoria. Muy buenas tardes, querida familia Mentor. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Bienvenidos a la familia Mentor.
También, querida familia, decirles que nos puedan comentar ahí en la cajita de qué país nos están acompañando, cuál es su profesión, cómo se sienten el día de hoy. También decirles que el webinar queda grabado en la página Mentor Educación para Todos, en la misma página que lo están mirando ahora mismo. Lo puede compartir en su muro para que se le quede grabado y lo pueda volver a ver las veces que sea necesario. También decirles, querida familia, que nos ayudaría muchísimo si podrían compartirlo en algún grupo de Facebook, de WhatsApp, etiquetar a sus amigos y compartir con sus amigos para que este webinar llegue a muchísimo más profesionales, padres de familia y en general personas que les sea útil. También recordarles que si es que les gustaría recibir el material, ahí abajito sigan la página, activen las notificaciones y denle like para que Facebook le avise cuando estemos subiendo el material, cuando estemos también teniendo diferentes actividades durante la semana, lo que resta del mes y también lo que resta del año. Pueden realizar cualquier preguntita y nosotros estamos súper atentos, como siempre, para resolver sus dudas. Le vamos a preguntar después a nuestro querido expositor y también preguntarle si es que ya están en el canal de WhatsApp, porque ahí es donde preguntamos qué temática les gustaría, qué actividades les gustaría que subamos. Así que si aún no están, no se preocupen que vamos a estar compartiendo el canal de WhatsApp ahí abajito en los comentarios. Y antes, Luis Fernando, queremos saber un poquito más quién es nuestro expositor. Y querida familia, por favor, déjenos saber en los comentarios si ya están listos para comenzar este webinar. Claro que sí, Victoria. Hoy día tenemos al licenciado Eric Chalwa que nos va a hablar sobre el tema Rompiendo las barreras, fundamentos para una enseñanza efectiva. Él es licenciado en psicología, tiene estudios complementarios en educación superior por competencias, tiene varios reconocimientos académicos, diplomas de honor y mejores promedios en psicología. También tiene experiencia laboral en el Centro de Salud Rafael Pavón y la ONG Acción Social para el Desarrollo, exponente nacional e internacional, y ha recibido el premio Adolfo Alvarado Belloso como mejor ponente en Panamá el 2021. También es director del consultorio psicológico Psicología Eres Tú. Así que con esta pequeña presentación, Victoria, ¿cómo recibimos siempre a nuestros expositores de Mentor? Y como siempre, querida familia, por favor hagamos una lluvia de reacciones, de corazoncitos, de todas las reacciones bonitas y démosle la gran bienvenida a Listen Eric como se merece. Y también no olviden, por favor, compartan este webinar para llegar a muchísimo más profesionales, padres de familia y personas que lo necesiten. Y también decirles que nos están saludando desde Argentina, desde Bolivia, desde Ecuador, Venezuela, Panamá, Cuba. Muchas gracias, querida familia. Los estamos leyendo también en los comentarios. Y con esta calurosa bienvenida, Licen, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Usted sabe que esta es su casa y el micrófono es todo suyo. Muy buenas tardes a todos y gracias por la presentación. Voy a compartir las diapositivas para que empecemos. A ver, ¿se ve, no? Sí, lo vemos perfecto. Muy bien, entonces vamos a empezar. Como ya hacía mención del título, pues este temita va a ser bastante interesante porque más que tal vez explicar algunos conceptos o algunas teorías, va a ser más apropiado el hecho de poder interactuar un poco más con los participantes y más o menos saber qué opinan y de igual forma saber qué entienden sobre algunos aspectos de la enseñanza, especialmente es lo que está relacionado a la enseñanza efectiva. Y pues, como ven, esta imagen empieza con una foto de uno de los profesores, pues que has tenido bastante relevancia tanto a nivel internacional como a nivel nacional. Estoy hablando del profesor Jaime Escalante, ¿no? Que nació en La Paz. Y como tal, Jaime Escalante, para hacer una breve biografía, un breve repaso a sus logros académicos, pues él fue un profesor y maestro matemático, propiamente boliviano, nació en La Paz, lo- tuvo renombre o logró bastante éxito a través de su trabajo que hizo
en la escuela preparatoria Garfield, en el este de Los Ángeles, al enseñar cálculo a estudiantes de bajos recursos y en su mayoría descendencia latinoamericana entre 1974 a 1991. Y logró que superaron un examen que era bastante avanzado sobre cálculo. Y eso permitió que ingresaran a la universidad. Ahora, lo más interesante de este personaje, aparte de los logros que obtuvo, porque lamentablemente falleció por cáncer, un tipo de cáncer falleció, profesor Escalante, pues obviamente aparte de sus logros, aparte de lo que pudo lograr en esa escuela o en el lugar donde enseñó cálculo a estudiantes que propiamente digamos que no tenían mucha esperanza, otros profesores, pues él logró que aprendieran o logró una enseñanza bastante poderosa en ellos y pues logró que ellos mismos pudieran entrar a las universidades que correspondían. Ahora, lo más interesante de este personaje es que es un personaje muy popular que ha sido en algunas veces parodiado, en algunas otras ha sido homenajeado, como es en el caso de esta película, con ganas de triunfar, lo llaman algunos, ha tenido algunas parodias o se han basado sobre la historia de este actor, de este profesor boliviano que vivió, ¿no? Que vivió en un principio en Bolivia y luego falleció y pues si no me equivoco sus restos creo que siguen en Estados Unidos. Creo que estaban intentando repatriarlo, pero no sé si se logró. Pero lo más interesante de este personaje es que ha tenido bastantes representaciones o interpretaciones de él en distintos tipos de series, películas, o se han basado un poco en su historia para poder hacer tal vez algo así. Uno de ellos es en Los Simpson, que deben conocerlo muchos esa serie, ¿quién no conoce Los Simpson? Otro ha sido en South Park, en su forma tradicional de hacer crítica social o tal vez un poco de humor, ha aparecido ahí. Otro también que aparece es en Agente de Familia, o como yo le llamo Padre Americano, ha aparecido de esa forma. Ha tenido muchas representaciones, el profesor Jaime Escalante. Algunos tal vez debe haber más todavía, pero estas son las que más o menos he visto con el tiempo, desde que era un poco más pequeño, me he dado cuenta sobre esa representación que ha tenido este profesor en la realidad o ¿cómo se dice? En lo que es la televisión y el cine. Entonces ha sido un profesor muy importante, con éxitos bastante significativos. Ahora, lo más interesante es que él fue interpretado en la película, ¿no? El Stand and Light Girl, Deliver. Él fue representado por James Olmos, que también ha actuado en importantes películas. Entonces ha sido bastante interesante lo que se podría decir. Ahora, vamos a partir con esta pregunta, ¿qué es la enseñanza? Ahí me gustaría que participen un poco los que están en el chat o los que están observando. ¿Qué pueden entender por enseñanza? ¿Qué significa? Me gustaría que me ayuden los moderadores con eso, para saber la respuesta de algunos de los participantes o los que están observando la presentación. Claro que sí, Licen. Enseguida van a ir llegando las respuestas. Por favor, querida familia, si nos pueden ir comentando qué es la enseñanza y ya nos están respondiendo algunos profes sobre Jaime Escalante. Unos dicen que no lo conocen, otros dicen que sí, que han escuchado sobre él y ya van a ir llegando las respuestas. También nos están saludando desde Cuba, desde República Dominicana, desde Bolivia. Gracias familia Mentor, a todos les mandamos un gran saludo. También nos dice Mercedes Leiva fue un gran maestro de Bolivia, ayudó a muchos jóvenes a comprender las matemáticas de una forma eficaz. Mercedes Leiva nos dice que la enseñanza es transmitir conocimientos. Muchas gracias. También nos están comentando. eh,
Laura nos está comentando que es la acción de compartir saberes. Muchas gracias. También Luis nos dice que es transmitir los valores. Tania nos dice, la enseñanza es el arte de educar, de llegar a los alumnos. Muchas gracias. También nos comenta eh, Manuel que la enseñanza es transmitir los valores, estrategias y destrezas. Y así están llegando de a poquito los comentarios. Dicen qué le parecen las respuestas. Y también, por supuesto, gracias familia Mentor por ir compartiendo, ya que están llegando más respuestas. Muy bien. Es importante, sí, es cierto, casi no muchos conocen, bueno, creo que no muchos conocen en verdad a profesor Jaime Escalante. Yo tampoco no voy a decir que los conozco muy bien, pero sí sé de su historia en la medida de lo posible que se ha podido exponer de él en otras redes sociales o en algunas veces en informativos o en noticias aparece un poco, ¿no? También hay su sello postal, si no me equivoco, por correos, creo que todavía hay o ya no, pero hay su sello postal de él. Ahora, como han ido mencionando algunos profesores, es cierto, la enseñanza pues no es más ni menos que el transmitir conocimientos a los estudiantes. No solamente transmitir conocimientos, había uno que decía también valores, eso es cierto. Transmitir enseñanza es transmitir conocimiento. La enseñanza significa, en cierta forma, transmitir conocimiento, pero no solamente el conocimiento teórico, sino también una forma de vivir de las sociedades. Por eso es muy importante el aspecto cultural. Por ejemplo, para los que son de Bolivia, todo lo que está relacionado a la historia, a la forma en cómo se hacen las cosas, hasta las jergas o las palabras, es algo que solamente pasa en Bolivia. Tal vez hay algún paralelismo con países como Perú o Ecuador, que más o menos algunas veces tienen, ¿no? Un poco de relación en la parte andina en relación a lo que es la parte más andina en Argentina, Perú, Chile, Ecuador y un poco creo que Colombia. No es lo mismo a lo que algunas veces se podría llegar a enseñar en lo que es más al oriente, que es un poquito ya más relacionado con Brasil, digamos. Entonces, eso, ¿no? Es una forma de transmitir conocimiento, pero también es una forma de transmitir lo que es la cultura de una determinada sociedad. Eso es muy importante para que lo entiendan. Ahora, lo que es importante en aquí es entender cómo un profesor, un docente, como lo pueden denominar, puede llegar a transmitir esos conocimientos, porque aquí vamos a dejar de lado lo que es el aprendizaje. Por, solamente nos vamos a enfocar en la enseñanza. El aprendizaje es ya otra cuestión. Uno podría ser el emisor y el otro el receptor. Entonces, eso es muy importante también diferenciar. Nos vamos a centrar específicamente en la enseñanza. ¿Qué puede hacer un profesor para que pueda, en cierta forma, mejorar que los estudiantes lleguen a procesar el conocimiento para ellos mismos y lo pongan en la práctica? Y en cierta forma muchos tienen idea, según respuestas, de lo que es la enseñanza. Ahora, partamos a otra diapositiva. Lamentablemente, y esto es algo que no solamente se da en lo que es Latinoamérica, sino también en lo que es Hispanoamérica, todos los que hablan la lengua española, eh, hay reprobados y aprobados. Y un profesor o un docente, tanto tanto en el colegio como en las universidades, se va a preguntar por qué mi estudiante, mis estudiantes no aprenden o no reciben ese conocimiento, porque una cuestión es, claro, no venir y dar clases, pero otra es cómo los estudiantes aprenden, cómo los estudiantes pueden llegar a procesar ese conocimiento y aplicarlo a la vida, en la vida real. Por ejemplo, una pregunta que voy a lanzar ahora es, díganme de cualquiera de sus países, ¿quién creen que reprueban más? ¿Los estudiantes, a ver, en el caso va a ser los estudiantes femeninos o los estudiantes masculinos? ¿Quién creen que reprueba más? Es una pregunta que quisiera que me respondan, por favor, aunque me puedan ayudar a responder, porque
Eso es algo importante que tienen que saber también y estadísticamente, en el caso de Bolivia, también está comprobado. Yo también quisiera saber un poco sobre eso, sobre otros países. ¿Cuál es la población, tanto entre masculino y femenino, de los que reprueban más el año, digamos? Claro que sí, Lisen, enseguida van a ir llegando las respuestas. También nos están comentando los profes qué es qué es enseñar. También nos siguen comentando sobre Jaime Escalante, que recibió numerosos reconocimientos, entre ellos medalla presidencial a la excelencia de educación en Estados Unidos. Muchas gracias por su aporte. Mercedes Leiva dice que los estudiantes masculinos reprueban más. Ana Angulo nos dice los estudiantes masculinos. Cecilia también nos dice masculinos. Abigail nos dice femeninos. Gracie nos dice masculinos. Caterina masculinos. Inés Burgos, le mandamos un gran saludo hasta República Dominicana. Nos dice los varones. Ascensión Robles nos dice los estudiantes masculinos. También Damalis nos está comentando de qué es la enseñanza. José nos dice que los masculinos reprueban más. Sailin también nos dice masculinos. Rocío masculinos. Cruz Escobar masculinos. María del Carmen masculinos. Abigail nos dice más los varones y Darcy nos dice el género masculino. Comentarle, dicen que estamos súper participativos el día de hoy en el chat, todos están opinando y parece que la mayoría están, como hay un consenso en los comentarios, que los varones son los que más reprueban. Coméntenos si estamos en lo correcto, por favor. Sí, es correcta. La mayoría de las participaciones de los que están en presentes, la mayoría de las estadísticas mencionan, o por lo menos dan a entender, que los estudiantes de género masculino son los que pues reprueban regularmente. Si bien es cierto, en Bolivia hay algo, en cada departamento se hizo un estudio, según resultados del 2024, de que por departamento, por cada ciudad, la mayoría reprueban los estudiantes de género masculino. En Santa Cruz, por ejemplo, es una de las cantidades más amplias de ese dato, por ser también una ciudad bastante grande. Están casi a la par entre género masculino y femenino, pero siempre va a sobresalir ese detalle de que los varones son los que reprueban regularmente más que las mujeres. Y eso propiamente preguntaba, porque es algo que puede ser que atañe a todos los países de Latinoamérica, también de otros continentes, de otros estados, pero en Latinoamérica como es propio, es algo que se da en común, digamos, es un denominador común que tenemos también como países que estamos hermanados, digamos. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre dar clases y enseñar? Porque como hacíamos mención, enseñar o enseñanza es el hecho de transmitir conocimientos. De manera muy general, eso es, el transmitir conocimientos, pero aparte de ellos, ¿cómo transmitimos ese conocimiento para que el estudiante lo reciba? Que sería el aprendizaje, cómo aprende, re- cómo retiene ese conocimiento y lo pone en la práctica. Entonces, de igual forma, ¿no? Creo que la mayoría de esta presentación va a ser en función a las respuestas de los que están observando. ¿Cuál sería la diferencia entre dar clases y enseñar? Eso me gustaría que me ayuden en el chat si están ahí. Claro que sí, Lisen. Entonces, querida familia, sí nos pueden ir comentando cuál es la diferencia entre dar clases y enseñar, ¿verdad? Perfecto. A ver, vamos a ir leyendo las respuestas. También siguen los profes comentando sobre los géneros, cuáles ven en sus aulas, cuáles son los que más reprueban. Y vamos a ir también leyendo las respuestas, querida familia. Y si nos pueden ir diciendo cuál es la diferencia entre dar clases y enseñar para ustedes, ya que ya saben que no hay respuestas correctas y respuestas incorrectas. Aquí todos vamos a ir intercambiando los saberes. María del Carmen Cruz nos dice a través de las estrategias. Marienma nos dice, evidentemente es el hombre quien reprueba más por mantener ocupado en otras responsabilidades.
también vamos a ir respondiendo la pregunta, ¿cuál es la diferencia entre dar clases y también entre enseñar? Perfecto, nos están respondiendo las otras respuestas y ya nos dice Miguel que dar clases solamente es hablar y eh, enseñar es transmitir conocimiento. También María Vilcaes nos dice, creo que son los varones los que reprueban. Perfecto. A ver, ¿quién más se anima a decir cuál es la diferencia entre dar clases y entre enseñar? María del Carmen Cruz nos dice implementar estrategias que los alumnos puedan aprender. Caterina Pérez nos dice dar clases es llenar una pizarra y esperar que el estudiante complete. Enseñar es guiar, ayudar e influir en dichas actividades. Darcy nos dice, dar clase es solo disertar algo de memoria, sin embargo, el hecho de enseñar es hacerse entender que los estudiantes te tomen atención. Inés nos dice, dar clases es solo partir una asignatura, enseñar implica procesos más efectivos como las estrategias y los métodos. Mercedes nos dice, dar clases es impartir un conocimiento y enseñar que va mucho más allá. Y también nos están comentando muchísimos más sobre sobre lo que creen los profes que es la diferencia entre dar clases y enseñar. Listen, ¿qué le parecen las respuestas? Sí, hubo muchas respuestas creativas y eso es muy interesante porque no están tan alejados de lo que es en cierta forma correcto, porque como tal es una forma de dar un concepto, una definición, pero hay muchas de ellas. En cierta forma, dar clases es una formalidad, es decir, un profesor, un docente, cualquiera que ejerza la docencia o la enseñanza, pues es una formalidad ir a cumplir un horario, como otros lo dicen, ¿no? Pararse y pues escribir en la pizarra o dar algunas determinadas tareas. Es una mera formalidad el dar clases, pero enseñar como lo hacían mención, pues es en cierta forma el poder o el saber en distintas formas el transmitir ese conocimiento con técnicas, métodos, estrategias en distintas formas. Por ejemplo, una de las características de Jaime Escalante, por ejemplo, en el caso de cálculo, todos en cierta forma no me van a negar, no voy a generalizar, pero en una gran mayoría, no muchos les gustan las matemáticas. Algunos le tienen en cierta forma un miedo a las matemáticas. Por eso algunas veces cuando terminan la formación básica, al momento de entrar a una universidad, dicen voy a escoger una carrera que no tenga matemáticas. Entonces, imagínense esa idea que tienen muchos, ¿no? Pero no importa qué carrera tomen, siempre va a haber matemáticas. Matemáticas está en la sopa. Y eso es algo que nunca tienen que olvidarlo. Y por eso, lo que hacía el profesor Jaime Escalante, lo tomo como referencia, es el haber logrado que las matemáticas sean digeribles, sean fáciles para entender, que no sean algo tan complejo. Y él mismo cuenta y en la película mismo lo retratan y en otras historias que han emulado o interpretado, ¿no? Como he llegado a mostrar, ¿no? En South Park, en Los Simpson, en La Gente de Familia y en otros muestran, ¿no? Que es como que el profesor va a un contexto, a una aula muy compleja y él tiene que saber lidiar para que los estudiantes puedan aprender, puedan retener el conocimiento. Entonces, en esa lógica, enseñar es eso, el poder darse modos, formas para que los estudiantes puedan retener, procesar ese conocimiento, pero no solamente de manera memorística, sino que lo puedan aplicar en su vida diaria. Pero ahí está un poco lo complicado y es algo que más o menos, en cierta forma, es algo que se ha ido dando. Hola, hola, ¿se perdió? Lo Lo escuchamos escuchamos, lo perfecto. escuchamos. Ah, van a disculpar, es que mi pantalla se apagó, creo. A ver, un ratito. No sé si se cambió. A ver, ahora sí. Sí, ahora sí. Van a disculpar eso, mi pantalla se apagó, les comento. Entonces, por esa razón un poquito me distorsioné. No se Ahora, preocupen. También, mientras tanto, voy a ir leyendo los comentarios.
Darcy nos dice que los maestros de matemáticas lo hacen monótono y difícil. Jaime Escalante lo hizo interesante y con ejemplos de vida cotidiana y ejemplos que llame la atención, algo más fácil que resolver. Mientras, nos dice sesión, mientras que enseñar engloba todo lo que es cómo se aplica la enseñanza y aprendizaje. Y también nos dice Mercedes del Carmen, buscar la manera de que el aprendizaje sea significativo es un conjunto de métodos y estrategias para lograr el objetivo de un tema determinado. Y Cruz Escobar nos dice enseñar, que es ayudar a los alumnos en su aprendizaje y dar clase, que el profesor dicte temas a los estudiantes. Muy bien, ahora Ahora sí. sí, dice, lo vemos. Muy bien. Y es cierto, muchas veces lo que han dicho es cierto, ¿no? Pero casi tanto el aprendizaje, si bien es cierto que lo voy a mencionar en algunos momentos, el aprendizaje es otro ámbito, pongámosle con ese término, que si bien es cierto está relacionado mucho con la enseñanza, no se puede separar la enseñanza del aprendizaje, solamente hoy nos vamos a enfocar en lo que es la enseñanza como tal, desde el lado del profesor, no desde el lado del estudiante. Eh, y como le hacía mención, ¿no? El profesor Jaime Escalante supo procesar las matemáticas, los números por eso. Ahora, yo me acuerdo cuando estaba en la universidad, cuando nos tocaba una materia difícil que era psicoanálisis, siempre voy a valorar eso, mi docente supo en cierta forma, en su forma, poder procesar o poder transmitirnos ese conocimiento que era muy teórico y pesado, porque psicoanálisis desde, desde el enfoque que lo tomen es bastante complejo en cierta forma. Y él supo transmitir. Igual cuando estaba en el colegio, tuve a mi profesora de historia. Algunas veces la historia lo ven como algo aburrido, pero ella lo transmitía como un cuento de hadas. Y era muy interesante sobre eso. Entonces, eso es muy importante. Enseñar siempre se va a enfocar en lo que hacían mención algunos de los participantes, en el arte de transmitir el conocimiento. Entonces, eso es muy importante tener en cuenta. Ahora, ¿es posible lograr que las escuelas sean más efectivas? Es posible, pero también hay que entender que no es solamente cuestión del profesor, involucra muchas cosas. Por eso algunas veces dicen, no, si mis hijos que están en la escuela o en algunos casos también en la universidad reprueban es por culpa del docente, del profesor. Pues no, involucra muchas cosas. No solamente va a hacer que el profesor, el docente sea el responsable, no, involucra muchas cosas. Por ejemplo, algunas veces los directivos influyen, la sociedad influye, los mismos estudiantes influyen, cómo está organizado o constituido el sistema educativo, la misma política, en algunos casos es más adoctrinamiento, en algunos casos es que no les importa mucho, entonces es algo que da mucho que entender en esa parte. Por eso dice, ¿es posible lograr que las escuelas sean efectivas? Sí es posible, pero también hay que entender que no todo está en las manos del profesor. También esto involucra a otras personas que no solamente son los profesores, algunas veces los padres de familia influyen mucho, algunas veces eso hace que sea complicado. Entonces, algunas veces he escuchado en lo que es en inicial, antes de entrar a primaria, inicial, dicen, no, los papás son terribles, dicen, los directores, los profesores son así de complicados, las actividades, el material, es decir, es un conjunto de cosas que hace que no sea tan fácil algunas veces. Si los profesores, maestros, docentes tienen que, ¿cómo se dice?, darse las formas, las maneras para lograr que los estudiantes, pues, en cierta forma retengan, procesen y pongan en práctica el conocimiento. Ahora, otra cosa que es importante entender, y esto es algo que me gustaría que me digan los que están al otro lado de la pantalla, si un maestro o los maestros nacen o se hacen. Es algo muy importante ese aspecto. ¿Ustedes creen que nacen o se hacen los profesores? Claro que sí, Licen, sí nos pueden ir comentando, querida familia, si ustedes creen que los maestros nacen o se hacen. Nos pueden ir dejando, por favor, sus comentarios
También saludamos a República Dominicana, claro que sí, que nos mandan un saludo, también desde Venezuela, desde Cuba, y ya van a ir llegando las respuestas de los profes. Eh, Niurka nos dice dar clases, vaciar el contenido y enseñar es acompañar en el aprendizaje aplicando los métodos necesarios para distintos métodos que cada estudiante pueda aprender hacia su ritmo de acuerdo al tiempo de aprendizaje que el niño presente. Inés Burgos nos dice sí, debe ser un equipo y darse apoyo. Eh, También Mercedes nos dice, en la escuela realizamos ferias y algunos representantes elaboran material didáctico, participan en exposiciones y además algunos comités y brigadas. Emma nos dice, nacen con esa vocación. Niurka dice, las dos son positivas. Inés dice, se hacen. Julio nos dice, se hacen. Niurka nos dice, hay maestros innatos y hay otros que aprenden. José nos dice, nacen y se hace a través de la experiencia de la vida. Inés nos dice, hay que tener vocación para enseñar. Tania Benítez nos dice, se hace. Yo misma desde pequeña tuve esa profesión arraigada. Es algo que se tiene por dentro. Celinda nos dice, se hacen con el día a día. Y Yolanda nos dice, se hacen, pero tiene que gustarle la labor. Y Ana Angulo nos dice, se hacen. Es correcto la mayoría de las apreciaciones y percepciones de los participantes, porque es cierto, ahorita es muy importante también tener en cuenta eso. Hay personas que desde que eran niños, o por lo menos desde que tienen bastante conciencia de lo que hacen, tenían esa capacidad de tener curiosidad, saber preguntar y en cierta forma, ¿por qué no hasta dar explicaciones? Entonces, eso es algo muy importante. Algunos ya lo tienen desde nacimiento, desde sus entrañas, pongámosle el término, pero hay otras que también tienen que verse y digamos, uno, digamos, tomó una profesión, pero luego con el tiempo puede pasar, no es como que es una ley. Puede pasar de que estaba trabajando en esto, pero un día le dieron la oportunidad de ser profesor, digamos, y le encantó y luego profundizó en eso. Entonces, en algunos contextos, en algunos momentos, en algunas situaciones, es una combinación de ambas. No vamos a decir que uno o el otro, es un continuum, como lo dirían algunos, es un continuum, es una línea que puede estar entremezclada entre uno y el otro, porque no olvidemos que si alguien lo tiene como una vocación innata, eso está bien, pero si no lo trabaja con experiencia, con conocimiento, con formación, es un talento desaprovechado. Entonces es algo que se hace y se nace. No olvidemos que desde el momento que nosotros nacemos, desde el momento que somos conscientes, pues va a ser importante la influencia del ambiente en el cual nos rodeamos y también de nuestra parte innata que venimos desde nacimiento. Entonces es una mezcla en un continuum de ambas situaciones. Puede darse mucho más antes o mucho después. Entonces es algo a tomar en cuenta. Ahora, es algo importante esto también. ¿Cuál es la función de los cursos sobre fundamentos educativos? A esto, este título es bastante engañoso algunas veces si lo vemos desde un punto de vista, pero no es más ni menos que la formación de los profesores, de los docentes. Es decir, ¿qué es lo que aprenden? Si nosotros o ellos o todos, en cierta forma, tratan de que los estudiantes procesen o adquieran conocimientos, como los mismos profesores lo hicieron eso, como los mismos profesores antes de tener el título de profesor o pues docente, o en el caso de, bueno, en distintos países es distinto forma como adquieren el título. La cuestión es cómo ellos se formaron, qué tipo de conocimientos les impartieron y cómo ellos mismos lo ejecutaron. Aparte de lo que es lo teórico, también hay lo práctico, pero también hay lo que es la experiencia pura. Entonces es una mezcla de todo ello. Por ejemplo, un profesor tiene que, en cierta forma, aprender dependiendo del contenido que le enseñen,
tanto la parte cultural, la parte social, la parte antropológica, la parte psicológica, es decir, tiene que saber muchas cosas sobre los estudiantes, desde su formación o desarrollo, si eso está relacionado con su aprendizaje, las etapas, es decir, es una combinación de muchas cosas que los profesores tienen que ir aprendiendo, pero no todos aprenden de la misma forma, ni todos llegan a procesar ese mismo conocimiento y aplicarla. Como hacía mención en el anterior título, hay profesores que tienen ese talento desde nacimiento, pero si no lo trabajan, si no lo llegan a concretar de la manera correcta, no se va a poder ejercer tampoco. Pero hay otros que digamos que lo vieron ya desde muy después y lo hicieron bien, llegaron a realizar de una forma que tal vez nunca lo hubieran pensado. Es inesperado, como dicen, ¿no? De manera muy popular, otros dicen, es algo que pasa por algo, ¿no? Pero son cuestiones, hay que entender eso también. Pero no olviden, la formación de un profesor es muy importante también para poder comprender a los estudiantes. Porque si un profesor no llegó a tener una buena formación, no llegó a tener las experiencias correspondientes, a ver, no van a esperar los profesores en cierta forma a primero tener experiencia y luego aplicarla. En cierta forma, tienen que tener una formación que les ayude en cierta forma a capacitarse y poder ejercerlo de una forma correcta. Ahora, es importante este punto porque desde aquí ya empezamos con algunos elementos importantes. La importancia de la cultura con el profesor. No olvidemos que en todo país la cultura, no olvidemos que en cierta forma es la transmisión de la sociedad en cómo se organiza, cómo ve las cosas. Por ejemplo, aquí en Bolivia, la forma en cómo uno entiende la realidad es algo que es propio de Bolivia. Tal vez un poquito se puede compartir esto con la parte andina de Perú, como lo hacía mención de Argentina, de Chile. Hay partes andinas, ¿no? No olvidemos que no es todo distinto. Hay partes, por ejemplo, em, Argentina con los tarijeños y los paraguayos en Santa Cruz y con Brasil más y un poquito con Argentina, tienen cuestiones, ¿no? Porque algunas veces en Santa Cruz dicen, no, algunas veces hablan con vos, dicen, pero ¿acaso son argentinos? No, pero es una relación y es algo que se va transmitiendo. Como dicen, ¿no? La jerga camba o las formas como dicen, otros dicen colla. Son cosas, ¿no? Son cosas que algunas veces no me gusta meterme, pero es cultural. Es algo que está en el país, es algo que está también en nuestra forma de ver, es nuestra forma de ver las cosas. En Brasil, en Chile, en Perú, en cierta forma, en Argentina, en Paraguay, lo van a ver distinta forma. Por ejemplo, en aquí siempre ven como algo triste lo que fue la Guerra del Pacífico en Bolivia, pero en Chile lo ven como un logro por haber obtenido bastantes cosas. Entonces es muy interesante cómo se transmite hasta la historia. Es algo importante, aunque lo diga un poco así, eso es cierto. La cultura influye mucho en la forma en cómo se puede realizarlas o puede llevarse a cabo este tipo de enseñanza. Ahora, es importante entender que hay tres tipos, puede haber muchas, pero nos vamos a basar en estas tres, de cómo los profesores en cierta forma transmiten la cultura. Hay algunos que son arquitectos de la cultura, conservadores de la cultura y los democráticos de la cultura, los que reforman la cultura en cierta forma. Un profesor que es arquitecto de la cultura, en cierta forma va a querer cambiar, puede ser tan bueno como puede ser malo, pero va a querer cambiar la cultura, va a querer ser un revolucionario, pero no va a querer aceptar en cierta forma algunas cuestiones que propiamente son de la parte cultural. Em, por ejemplo, el hecho de que se aprenda un idioma u otro es algo que algunas veces ha generado algunas controversias, si aprender un idioma nativo o aprender un idioma extranjero. Otros dirán sí, otros dirán no. Entonces eso depende mucho. Entonces el arquitecto de la cultura es aquel que va a querer hacer una cultura distinta a la que tiene. Ahora, otro, el conservador de la cultura, va a ser el que transmita la cultura a rajatabla. Si se hizo esto en 1900, se tiene que hacer esto en el 2040, póngale. Entonces, un conservador de la cultura va a ser aquel que no va a querer cambios en la forma de cómo se hacen las cosas. Pero el democrático
pongámosle ese término va a ser un intermedio entre ambas. Va a haber lo nuevo, pero también va a haber lo anterior. Y de ahí se va a hacer una, pongamos el término actualización. No olvidemos que lo que pasaba en el siglo pasado ya no es lo mismo de lo que pasa en este siglo presente. Influye la tecnología, influye muchas cosas. Entonces es algo que va a cambiar siempre. Entonces, esa es la cuestión. Un profesor puede ser alguien que transmita la cultura, tratar de crear otra, o alguien que de una u otra forma mantenga su cultura desde las raíces, pero muy rígido, u otro que trate de entender la actualidad. Porque no olvidemos que los estudiantes de hoy ya no son como los estudiantes de antes. Antes me comentaban, ¿no? Mis padres y algunas veces también mis abuelos, porque no los llega a conocer muy bien, de que no, de que para ir o obtener información era en la biblioteca. Pero ahora díganme que es lo mismo, no es lo mismo. Directamente pueden entrar en su celular, en sus ordenadores y buscar información muy rápido. Pero también hay que saber escoger la información, entonces eso es importante también. Ahora, ¿cuáles son las posibles relaciones entre el maestro y los estudiantes? Casi es muy parecido a lo anterior, solo que va a tener un énfasis distinto. Hay profesores que son autoritarios, profesor autoritario, profesor, que este término está en francés, laissez-faire creo que era, no me acuerdo muy bien, pero el profesor que no le importa nada, es decir, que valga, o el profesor democrático, que es igual de una forma u otra, el profesor que va a tratar de comprender al estudiante, su contexto, y también comprender otros aspectos para que pueda lograrse una enseñanza mejor. Un profesor autoritario, pues eso es lo que anteriormente se conocía, ese profesor que siempre tenía la razón, de que nunca se equivocaba y pues de que los estudiantes tenían que seguir o aprender el conocimiento como ellos mismos lo transmitían. Era un profesor bastante rígido en cierta forma. Un profesor que no le importa nada, que es el profesor laissez-faire, creo que es un término en francés, para disculpar. Es un profesor que de igual forma no le importa lo que hagan sus estudiantes. Si se da, está bien. Entonces es como que dos extremos, ¿no? Del uno que es bastante rígido, pero el otro también es muy laxo, muy flexible, muy que a qué importa. Y en eso, por lo menos, la idea siempre es buscar un intermedio. Un profesor que trata de comprender, trata también de ser no autoritario, pero sí, en cierta forma, poder transmitir la información de una manera que pueda ser transmitida de manera bastante correcta y también dejar libre a los estudiantes para que ellos mismos puedan aprender. Ahí también va lo que es otras corrientes, otras teorías, ¿no? Entonces es muy importante entender. Puede haber profesores de distintas formas, deben los mismos profesores que nos ven ahora tener sus propias experiencias de haber conocido a un profesor que era muy rígido, otros que no le importaba nada. Por ejemplo, yo me acuerdo que de a profesores rígidos, los profesores de matemática en cierta forma, pero eso depende mucho. Había otros profesores que no les importaba si aprobabas. Me acuerdo que en la universidad había un docente que venía a dar clases, chicos, exámenes, y el que aprueba, aprueba. Es decir, no le importaba si aprendías y no le importaba cómo enseñar. Entonces, eso es un lado. Y otros profesores rígidos que sí o sí te decían, esto tiene que ser como es. Creo que en medicina, en la carrera de medicina es un poco así, porque tienen que aprender términos bastante exactos, pero también es parte de la profesión también saber esos términos de manera exacta. Pero un profesor democrático sería aquel que en cierta forma no es ninguno de los extremos, pero sí busca un equilibrio entre ambos. Un profesor no puede ser también muy laxo, no puede ser tan flexible, también tiene que ser alguien que él, bueno, también es muchas cosas, ¿no? Pero que no imponga, pero sí que genere respeto ante sus estudiantes y que lo respeten y que su palabra se afirme, ese es el término, que se afirme lo que él diga y que se haga entender en cierta forma. Pero tampoco puede ser alguien que siempre esté detrás de los estudiantes, también tiene que darles sus libertades. Por eso sería un intermedio entre lo que es lo autoritario y lo que no es ser alguien que le importa al estudiante.
¿Cuáles son algunas de las barreras que impiden la enseñanza efectiva? Como tal, había hecho mención, ¿no? Anteriormente, que no solamente recaen en el profesor todo lo que la enseñanza, hay muchas cuestiones. Y aquí nos menciona cuatro barreras, barreras de cada escuela, barreras impuestas por la comunidad, barreras por actitudes de los condiscípulos, es decir, de los mismos estudiantes, y barreras de actitudes de los profesores. No hay que olvidar que no se logra determinadas cuestiones. Digamos, un profesor puede ir con todas las ganas de querer enseñar, pero ven que hay un sistema complejo, que la escuela tiene su forma de hacer las cosas, porque cada escuela, cada colegio, cada ámbito tiene su forma, es como una familia, cierta forma, en su propio carácter cada colegio. Y entonces un profesor nuevo, ¿qué puede hacer? En un ámbito donde es muy hostil, digamos, la misma directora, los mismos profesores, entonces muy complejo algunas cosas. O en la comunidad, algunas veces yo sí mucho lo que es importante, lo que en un lugar determinado. Por ejemplo, esto ocurre especialmente en las veces si no se hace como quieren determinadas comunidades, pueblos, no es aceptado, especialmente en otros países, especialmente en relación con la religión, es algo muy complicado. Otro también de las barreras relacionadas a los condiscípulos, a los mismos estudiantes, de que, aunque no crean, es muy, mejor lo voy a decir con un ejemplo. Me acuerdo que en la universidad alguna vez un docente nos dijo, ¿no? Eh, Pública decía, no nos gusta que nos haga pensar. Los mismos estudiantes le dijeron al docente, no nos gusta que nos haga pensar. Imagínense que eso era su limitante. Y entonces el sorbo, el docente, ¿qué puede hacer si tus estudiantes no nos gusta que nos haga pensar? Entonces, no puede hacer nada, algunas veces no puede hacer mucho el profesor, u otros mismos profesores que, como se dice, lo de un profesor también puede ser otro profesor. No podemos generalizar, no lo voy a, pero pues también existen casos. Y estas barreras, en cierta forma, hacen que no sea tan fácil poder lograr una enseñanza efectiva. Es decir, un profesor, los mismos colegios, los mismos unidades educativas, colegios, universidades u otros, pueden tener las mejores intenciones, pero también barreras. Pero como toda barrera, también es importante saber que estas se pueden superar con el tiempo, con el trabajo. No es como que es algo que está ahí y es algo que no se puede romper. Pues en cierta forma, toda barrera se rompe con el respectivo trabajo. Ahora, ¿qué preguntas deben tener siempre presentes los estudiantes universitarios? Esto está dirigido a los profesores que están en su formación. Pueden ser que ustedes también, todos los profesores siempre están en capacitación. Y esto es muy importante entender. Los mismos profesores son estudiantes. De una u otra forma, siempre son estudiantes los profesores, porque están aprendiendo. Otros que están aprendiendo recién, otros que están recién formados. Entonces tienen que tener siempre en cuenta. Una de las preguntas que hice al principio es, ¿qué es la enseñanza? Un profesor tiene que ponerse a pensar eso. ¿Qué es la enseñanza? Otras preguntas que tienen que hacerse los mismos profesores es cómo un estudiante puede procesar o retener los conocimientos. ¿En qué etapa de su desarrollo está? ¿Se relaciona el aprendizaje y la enseñanza con el desarrollo? Son preguntas que se tienen que hacer. Entonces, eso es algo que nunca se tienen que olvidar los mismos profesores. Son preguntas que tienen que formularse ustedes o también que pueden ser em, otorgadas entre sí mismos, pero son preguntas que tienen que hacerse. Una de ellas con la que empezamos esta presentación era la enseñanza. Ustedes nunca olviden y nunca se olviden en siempre reformular y preguntarse a ustedes mismos qué es la enseñanza, cómo transmitir los conocimientos, cómo lo puedo hacer mejor, en en qué puedo estar fallando. También es importante ser autocríticos. Ahora, ¿cómo puede un estudiante universitario, me estoy refiriendo a los profesores o a los estudiantes que se están formando en la carrera de docencia, profesorado, en eso? ¿Cómo puede hacer un profesor que se está formando estudiar a los niños?
estudiar a los niños para poder comprenderlos, a los niños, adolescentes, según en la etapa en la cual están dando o ejerciendo ejerciendo la materia. El estudio de la conducta visible en oposición al estudio de los patrones de pensamiento. Es algo importante eso. Algunas veces van a ser cuestiones contrarias la conducta y el pensamiento, pero en la realidad actual y en cierta forma son complementarias. Lo que piensa nunca lo vamos a saber a ciencia cierta, pero sí se puede saber a través de la conducta lo que hacen los niños. Eso es muy importante. Por eso, cuando se habla de psicología, es importante saber, una cuestión es lo que piensa, lo que es intrínseco a lo que actúa extrínseco. Entonces es importante conocer esos detalles. Ahora, algunos métodos para que ustedes, profesores, tanto en su formación como para los que están ya bastantes años en esto, cómo pueden estudiar a los niños o a los adolescentes también, dependiendo en qué grado vayan. Uno es un estudio anecdótico, es decir, en función a lo que son sus propias historias. Es decir, si alguna vez un estudiante, un padre u otro le cuenta algo sobre el estudiante como, como una historia, una experiencia, una anécdota, como dicen, ¿no? Esto pasó así este año. Si bien es cierto que te proporciona bastantes datos, no sabe ser tan funcional, pero es complementario. Un estudio biográfico. No olvidemos que la mayoría de los profesores, dependiendo en qué contexto están, conocen a sus estudiantes, ya sea porque han pasado mucho tiempo con ellos o no también, depende que no, depende mucho. Pero un estudio biográfico siempre va a ser importante de sus estudiantes, conocer muy bien sus etapas de desarrollo, si ha tenido alguna vez complicaciones en sus primeros años de desarrollo, entre otros. Un estudio autobiográfico, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque el mismo estudiante va a dar su propia historia, ya sea de manera verbal o escrita. Cuestionarios. Los mismos profesores pueden aplicar cuestionarios para poder, en cierta forma, recabar información. No olvidemos que los cuestionarios tienen limitantes, entonces hay que saber también entender esto. No todos los estudiantes cuando responden los cuestionarios te van a decir la verdad y es importante también saber atravesar esa barrera, aunque no crean. Y los estudios psicométricos. De una u otra forma, como les hacía mención, en la anterior diapositiva, ¿en cuál era? Ah, disculpa, ¿dónde estábamos? Aquí está. En esta diapositiva, no olvidemos que un profesor en cierta forma tiene que aprender de muchas cosas, es decir, no es tan fácil, tiene que aprender ya sea, ¿no? Religión, antropología, cultura, sociedad, psicología y otros más, hasta más complejo. Entonces, en cierta forma uno tiene que aprender esos detalles. Y también en cierta forma uno tiene que aprender a manejar pruebas psicológicas, aunque como ya hacía mención en alguna oportunidad, tienen que formarse en ese aspecto. No es como que tomar pruebitas y hacerlo, no tienen que formarse de la manera correcta, como hice mencionar. La formación del profesor es importante. Entonces, con estas pequeñas técnicas o métodos o estrategias, ustedes también pueden recabar y conocer a sus estudiantes. No pueden no solo usarlo por separado, siempre es mejor usarlo por combinados o combinados, y combinados mejor. Es decir, no solamente se basen en la biografía de su estudiante, conozcan cómo lo ve ellos, conozcan con datos más específicos, con datos ya establecidos, digamos, con pruebas, algunos tests. Entonces es importante, es una combinación. Entonces, con esto no voy a decir que es una receta, pero es una idea de cómo se puede conocer o estudiar a sus estudiantes, cómo pueden conocer a sus estudiantes, a través de las historias que ellos mismos cuentan o cuentan de ellos, a través de su biografía, a través de lo que ellos mismos perciben de su historia, cuestionarios, aunque algunas veces es un poquito complicado, pero funciona. Procedimientos y preguntas que sugieren para terminar más o menos esto. La obtención de datos fisiológicos y la obtención de datos psicológicos. Por eso más o menos es importante saber esto. Todo se basa en la observación, no es como que
solo por tomar en cuenta las anteriores técnicas ya van a tener muchas cosas. Todo también se basa en la observación. La observación es muy importante como técnica, es muy valiosa, es poderosa, pero si solo se ejecuta eso, pues es estéril en cierta forma. Siempre se tiene que complementar con otras técnicas. La observación de los datos fisiológicos se va a caracterizar específicamente por todo lo que se observa, pero que es todo propio de los estudiantes desde su desarrollo, si algo le hace bien o lo hace mal, si le hace calor o no, pónganle el ejemplo. Y la obtención de datos psicológicos, ¿por qué un niño se comporta como se comporta? ¿Por qué un niño es como es? ¿Por qué un estudiante es como es? Son esos datos que ustedes tienen que apreciar. Obviamente es más estructurado, pero de manera general, los profesores, ustedes que están en formación u otros que están en el camino, tienen que ser bastante observativos en lo que son los datos fisiológicos y los datos psicológicos. No es nomás entender, mi estudiante se porta mal. Ustedes tienen que profundizar del por qué se comporta así. Entonces es algo que tienen que más o menos ver con esos detalles. Eso sería. Gracias por su tiempo. Traté de meter muchas cosas, pero pues eso fue más o menos como fue. Muchísimas gracias, Lisa, nos encantó y también a toda la familia, Mentor, querida familia, por favor, hagamos una lluvia de reacciones de todas las emociones, emoticones, perdón, bonitos. También dejemos un comentario de qué les pareció el webinar y con qué enseñanzas se quedan el día de hoy. Y antes de comenzar con las preguntitas, también decirles que el webinar queda grabado en la página Mente Educación para Todos, en la misma página que lo está mirando ahora mismo. Lo puede compartir en su muro para que se le quede grabado y verlo las veces que sea necesario. También como queda grabado nos ayudaría muchísimo si podrían compartirlo en algún grupo de Facebook, de WhatsApp, etiquetar a sus amigos y compartir con sus amigos este webinar. También si es que les gustaría recibir el material, no se olviden ahí abajito poner los corazoncitos para que el dicen vea que les gustaría recibir el material y como siempre lo subimos hoy en la noche. También lo vamos a pasar al canal de WhatsApp. Si usted todavía no está en el canal de WhatsApp, no se preocupe, que enseguida estoy anclando el link del canal de WhatsApp para que se puedan unir y ahí compartir todo el material que nosotros tenemos listo para ustedes. No se olviden también de hacer una lluvia de reacciones, querida familia. Y ahora sí, dicho esto, comenzamos con las preguntitas. Nos comenta Charlie que su plantel docente está muy desanimado. ¿Qué estrategia usted le podría sugerir, por favor? Muy buenas. En el caso cuando no olvidemos que la desmotivación es una cuestión bastante complicada. ¿Por qué? Porque cuando uno no tiene, digamos, esa fuerza para poder hacer algunas cosas, hay que saber buscar las causales. No es como que yo pueda dar una solución directa. ¿Por qué? Porque primero, ante todo, este tipo de situaciones cuando se presenta desmotivación a nivel de los profesores y en otro contexto laboral, yo no puedo decir cuál es la técnica o receta que se pueda dar. Hay que saber buscar la causa. Para este tipo de situaciones se hace un determinado diagnóstico y ahí se busca las razones del por qué existe ese tipo de desmotivación en la fuerza laboral. Eso ya es más organizacional. Eso es muy importante tener en cuenta. Y entonces, cuando un profesor habla, digamos, con su directiva o con los que están encargados de ese ámbito, hablan, ¿no? Los profesores se encuentran un poco desmotivados, no tienen, digamos, esa motivación, pongamos el término, para poder hacer su labor, pues en cierta forma hay que hacer un tipo de diagnóstico, em, saber las razones y recién tratar de hacer una intervención. Es igual como cuando se hace una intervención en el ámbito clínico, psicopedagógico o educativo. Todo parte de saber las causas, em, poder ejercer la mejor intervención, tratamiento, pongámosle ese término, y ahí
recién poder saber cómo solventar o ayudar sobre ese tema de la motivación. Es algo que está más relacionado al ámbito organizacional. Por ejemplo, si alguien habla de estrés laboral, también se trata de esa forma. Primero se busca las causales del por qué está surgiendo eso. En ese contexto, se hace un reporte, un informe y posteriormente a ello se hace el respectivo trabajo para poder tratar eso. No podría dar una motivación, no podría dar una solución así rápida porque no conozco las razones. Aunque parezca un poco, ¿cómo se diría? Una respuesta bastante general. No sé cuáles las razones del por qué se sienten desmotivados. Es algo que se tiene que estudiar e investigar. Por eso es muy importante ese ámbito desde la parte organizacional. Yo les sugiero por esa parte que traten de investigar la causa de esa situación desmotivacional de los compañeros que tienen y ahí recién saber cómo tratarlo. Eso sería como un consejo, porque eso es más complejo, no solamente se soluciona con un consejo, es más un poco más complejo en esa parte. Muchísimas gracias, querido licenciado Eric, por toda esta excelente presentación. Y antes de dar los agradecimientos y pasar a la reflexión final, unos pequeños comentarios. Primero, queremos felicitar a nuestra familia de algunos países. Eh, el 15 de septiembre ha sido la conmemoración de la independencia de Centroamérica, entonces una fecha especial para nuestra familia de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. Muchas felicidades, querida familia. El 16 de septiembre en México, nuestra familia ha festejado su grito de dolores, el inicio de la independencia de México. Y hoy comienzan las celebraciones de las fiestas patrias para nuestra familia de Chile y asimismo es Día del Maestro en Argentina y Honduras. Así que, querida familia, les damos esta inmensa felicitación por estas fiestas muy importantes para sus países. Y antes de pasar a las felicitaciones, querida familia, les queremos recordar de la actividad que tenemos este domingo 21 de septiembre a la tarde, hora de Bolivia. Tenemos el taller de TDAH y dificultades del aprendizaje, recursos para la atención, concentración y funciones ejecutivas, procesos cognitivos, autorregulación y estrategias para el aula, que como les he mencionado, querida familia, se va a llevar a cabo este domingo 21 de septiembre a las 2 de la tarde, hora de Bolivia, completamente virtual. Va a ser impartido por la psicóloga Marlene Fabián Paulino, que nos acompaña, que nos va a acompañar desde República Dominicana. Ella es neuropsicóloga educativa y especialista en trastornos del aprendizaje. Vamos a ver aspectos neurocognitivos del TDAH y su relación con las dificultades del aprendizaje, indicadores en el aula, atención, impulsividad, memoria y organización, técnicas para trabajar funciones ejecutivas, atención sostenida, autorregulación y control inhibitorio, y también recursos y actividades para fortalecer los procesos cognitivos, querida familia. Como ustedes saben, tratamos de que los talleres sean lo más accesibles posible y vamos a proceder a darle el precio dependiendo del país. No se olviden que pueden participar personas de cualquier país del mundo porque estos talleres que hacemos son virtuales. El precio del taller incluye la sesión en vivo del taller, la grabación del taller, el material y el certificado. Entonces, querida familia, para quienes están en Bolivia, el precio es de 20 bolivianos. Para Venezuela son 600 bolívares. Para República Dominicana son 240 pesos dominicanos. Para Argentina son 6.000 pesos argentinos. Para Colombia son 19.700 pesos colombianos. Para Ecuador son $4. Para México son 85 pesos mexicanos. Para Panamá son $4. Para Paraguay son 30.000 guaraníes. Y para Perú son 16 soles. Entonces, querida familia, en este momento nosotros estamos poniendo en la caja de chat del Facebook Live un link. Si usted entra en ese link, la va a derivar a un WhatsApp y ese WhatsApp le va a preguntar su país. Usted selecciona su país y ahí le va a dar los datos específicos de precio y cuentas de pago para su respectivo país, así como el horario específico de su país, querida familia. ¿Algo más que agregar, Victoria? Solamente decirles, querida familia, que todos los países pueden participar. También las inscripciones son hasta el día sábado en la noche. El mismo cartelito lo pueden encontrar en Facebook, en la página de Facebook que está el primer cartelito anclado, donde pueden solicitar la información. Recordarles que no
no repetimos los talleres, así que no pierdan la oportunidad, por favor, de participar. Este domingo va a estar muy, pero muy bueno el taller con muchísimos recursos para el aula. Así que para todos los que quieran, querida familia, nos vemos el día domingo. Muchas gracias, Victoria. Ahora sí, antes de cerrar, querido licenciado Eric, por favor, una reflexión final para nuestra familia de tantos países que nos ha estado viendo esta tarde. Pues como siempre es muy grato trabajar con ustedes y siempre agradecido por ello. Yo desde mucho tiempo atrás siempre les he aconsejado a todos los profesores y posiblemente a otros de otras profesiones y trabajos que siempre se vayan formando y que siempre se vayan capacitando con la información correcta. Si bien es cierto que Internet es un gran ámbito para poder obtener información, también es importante saber seleccionar la información. Yo les aconsejo siempre eso, que se vayan formando pues, con lo que, con lo que alguna vez les han dado, sino que vayan buscando más. Y pues eso, gracias por haber observado esta parte. Eso es bien en su día y pues el resto de la semana. Muchísimas gracias, querido licenciado, eh, por esta excelente presentación y por la dedicación que siempre le pone a la educación desde Bolivia hacia América Latina. Le agradecemos muchísimo por este espacio y le mandamos un gran abrazo hasta donde está, querido Licen. Y a todos ustedes, querida familia, siempre le decimos muchas gracias por formar parte de esta familia y por acompañarnos miércoles a miércoles. No se olviden que más tarde vamos a subir el material en la página y les agradecemos mucho porque son ustedes realmente los que llevan todo este conocimiento a la práctica. No se olviden que los queremos muchísimo, querida familia. Para quienes gusten, pues nos vemos el domingo y que tengan un hermosísimo resto de semana. Hasta pronto.